¿Cómo tomar decisiones de largo plazo siendo multipotencial? ¿Cómo planificar crecimiento y expansión para tu negocio sin claridad absoluta de lo que se quiere? Estas son las dos grandes preguntas que me hice al comenzar este año y que estuve respondiéndome durante estos primeros 6 meses del 2024. Y en este episodio te cuento mis principales aprendizajes. Bienvenida de vuelta a Emprendedoras Multipotenciales. Empecemos. Si te sentís un bicho raro porque te encanta aprender cosas nuevas todo el tiempo, te doy la bienvenida a este podcast, un espacio donde tener muchas vocaciones está perfecto. Soy Angie San Martino, licenciada en Ciencias de la Comunicación, creadora de contenidos, comediante de stand-up, escritora, mentora de comunicación y 1000 cosas más. Hace un tiempo entendí que soy multipotencial y eso lo puedo usar a mi favor. Por eso me encanta ayudar a otras mujeres a comunicar mejor su valor profesional sin que eso signifique resignar sus múltiples pasiones. Claro, mi compromiso es que de cada episodio te vas a llevar algo. Un recurso para mejorar tu comunicación, una idea para tu negocio, una reflexión o una dosis extra de motivación que nunca viene mal mientras trabajas en esos proyectos que te acercan a la vida que soñás. Si estás determinada como yo a generar tus propias oportunidades, quédate, que empezamos. Bienvenida a Emprendedoras Multipotenciales y no puedo creer que estoy diciendo esto. Bienvenida oficialmente a la temporada 3. Bueno, esta temporada en realidad empezó con el especial que me gusta hacer todos los años del Día de la Mujer. Ya van 3 años seguidos que para el 24 de marzo sale un episodio especial en donde hablamos de mujeres y distintos temas que me parecen interesantes para trabajar en esos días. El episodio de este año fue con una invitada espectacular, Flor Freijo, y hablamos de negocios y poder. Yo sabía que ese episodio lo iba a hacer, pero también sabía que iba a pasar un tiempito hasta que yo empiece oficialmente la temporada 3. Y bueno, me la banqué. Ahora les voy a contar un poco de eso. Qué tupé empezar una temporada de podcast en agosto. Qué tupé. Pero realmente es algo que sentí que lo necesitaba y creo que fue la decisión correcta. Así que después tengo como un montón de aprendizajes para compartirles también con respecto a cuestiones de decisiones que a veces uno toma que no son las mejores a nivel métricas, a nivel marketinero. Y eso está bien, a veces uno puede hacer las paces con eso, porque obviamente no es lo mismo tener un podcast que todas las semanas lanza un episodio nuevo, ¿no? En términos de visibilidad, de alcance, de métricas y qué sé yo, que frenarlo por un tiempo indeterminado. Pero les tengo que contar que sigo muy afianzada en mi idea de que desarrollar un podcast es desarrollar un activo mega estratégico para una marca personal, porque la realidad es que durante toda esta primera mitad del año que no estuvieron saliendo episodios nuevos, el podcast igual se estuvo moviendo muchísimo. Tuve oyentes nuevos todas las semanas, siguieron apareciendo comentarios, siguieron apareciendo menciones, obviamente mucho menos que cuando uno está así todas las semanas subiendo episodio nuevo. Pero la verdad que, nada, reconfirmo, por si alguna está en duda de lanzar su propio podcast, reconfirmo que es un activo que, nada, es un activo digital, realmente. No tiene la misma duración, el esfuerzo que uno hace y la energía que uno le pone rinde muchísimo más que cuando pones esas energías. Digo, yo no tengo reels del año pasado que se sigan moviendo de la misma forma que se movió el podcast este año por su cuenta y que siguió también apoyando, bueno, mi posicionamiento y otras cosas que estuve haciendo. Así que bueno, ahí ya les dejé como un pequeño insight. Pero bueno, les cuento que me costó un poco al principio decidir en demorar el inicio del podcast porque, bueno, los 2 años anteriores era como que el inicio del año había estado marcado un poco también por una nueva temporada del podcast, nuevas entrevistas, nuevos contenidos para compartir. Eso ordena también mi calendario de contenidos, ¿no? Básicamente. Y este año una de las decisiones que tiene que ver justamente con el tema de este episodio fue esperar a ver cuándo yo sentía que era el momento de empezar. Y bueno, lo sentí un poco tarde, ¿no? En agosto. Pero todo tiene su porqué y ahora les voy a contar
un poco más de ese detrás de escena. Sí es verdad que no estuve desaparecida de las redes, lo más probable es que si estás escuchando este podcast hayas estado recibiendo mails míos, me hayas estado viendo en Instagram o en las redes de otros profesionales, viste que me estuve moviendo, que he estado haciendo un montón de cosas, pero a mí me gusta este espacio de podcast para contarles también el detrás de escena de todo eso y para poder contárselos de manera integrada y qué cosas me llevaron a estar en esos espacios, a compartir esas cosas y no otras. Y particularmente con el podcast, lo que me pasaba es que como este año estaba en una etapa de quiebre, estoy en una etapa de evolución con mi marca personal desde hace un tiempo ya, pero este año había quiebres particulares. Me parecía que no tenía sentido comunicar algo que no sabía que quería comunicar. O sea, comunicar por comunicar no me parece. Ya estamos en un mundo con muchísimo ruido, muchísimos contenidos, muchas cosas que sobran. Entonces, como para mí este es un lugar tan especial y tan de hablarles como si fuéramos amigas que nos juntamos a tomar mate, me parecía un mate, café o lo que sea, porque cada vez hay multipotenciales de distintas partes del mundo y eso me pone muy feliz. Pero me parecía que tenía que predicar con el ejemplo, porque una de las cosas que más estuve trabajando en mis mentorías, en donde ayudo a profesionales a comunicar y a ordenar su comunicación cuando son multipotenciales, una de las cosas más importantes es lo de primero tener en claro qué es lo que quiero comunicar, qué es lo que quiero contar, cuál es ese mensaje que más me mueve, cuáles son esas cosas que siento que se me escapa por los poros que necesito transmitir y después ordenar eso para poder transmitirlo de manera ordenada, para llegar a los públicos correctos, para armar las comunidades que deseamos y atraer esas oportunidades. Entonces, una de las cosas que siempre les digo es, bueno, por ahí primero hay que dedicar un tiempo a decidir cuáles son esas cosas, a charlar con nosotras mismas, a irnos un poco al futuro y ver cómo nos vemos posicionadas para empezar a trabajar desde hoy en ese posicionamiento. Y eso es algo que yo hago constantemente. Me voy al futuro y después vengo y hago cosas en el presente trabajando para ese futuro, no solamente para las demandas del presente. Entonces, bueno, nada, dicho y hecho, quería encarnar lo mismo que les propongo a mis clientes, a la gente con la que trabajo en mentoría, y decir, bueno, si yo no tengo claro qué quiero comunicar o hacia dónde voy, primero voy a ganar claridad, voy a descubrir cuál es ese lugar hacia el que estoy yendo y qué es lo que quiero comunicar para llegar a ese lugar. Y una vez que lo tenga en claro, ahí voy a volver al podcast y les voy a traer mis aprendizajes y les voy a contar también que no pasa nada si uno tiene un podcast y desaparece por 5 o 6 meses y realmente sigue siendo un canal súper estratégico, un activo de marca personal invaluable y que se va a sostener por mucho tiempo. Y bueno, nada, les cuento que ya que estoy empezando en agosto, mi compromiso es volver a la rigurosidad semanal dentro de lo posible. Vamos a volver también con las entrevistas. Yo la cantidad de entrevistas que tengo para hacer no les puedo explicar. O sea, estos meses, si hay una cosa que hice muchísimo, fue muchos contactos, muy buenos contactos. Así que, bueno, también un poco en pos de esto, ¿no? De venir a comunicar cuando tengo para aportarles un montón de valor. Así que bueno, nada, en los próximos episodios seguramente va a haber algunos en donde esté sola, tengo un montón de cosas para compartirles, pero seguramente también después vamos a retomar las entrevistas, que tengo gente de un nivel para traerles que me van a amar. Así que bueno, esa es un poco la introducción. Quería retomar el podcast compartiéndoles un poco de mis aprendizajes esta primera mitad de año, en aprendizajes con respecto a esto porque yo me encontraba en esta disyuntiva de que quería darme tiempo para entender qué quería, cuál era mi siguiente paso, pero al mismo tiempo no quería frenar, no quería pausar, no quiero tomarme medio año sabático, o sea, no, primero que no puedo porque no estoy en un momento del negocio como para decir freno todos 6 meses y no sé,
vivo de los ahorros del negocio. Me parece que no tiene ningún tipo de sentido. Al contrario, la plata que entra y que está, la estoy reinvirtiendo. Entonces no tenía sentido. Tampoco quería que salga de otro dinero mío, de ningún ahorro. O sea, lo que yo no quería era resignar la expansión y el crecimiento del negocio, pero sí me quería dar lugar a ir dando pasos tranquila, pensando y procesando qué significaba para mí esa expansión y ese crecimiento. Entonces, acá les puedo contar que una de las cosas que me planteé fue, bueno, a ver, por un lado, ¿qué es lo que sí sé que yo quiero para este año? O sea, hay un montón de cosas que yo no sabía. O sea, realmente no sabía cuál iba a ser el lanzamiento importante mío del año, cuáles iban a ser las cosas que más me iban a mover a comunicar este año. Por eso lo que les digo de frenar también el podcast, porque si no tengo algo claro para comunicar, prefiero no comunicar nada. Y además tenía muchos frentes abiertos que tenía que empezar como a cerrar, a estabilizar o a ordenar para poder dar esos siguientes pasos. Entonces, les cuento un poco de lo que sí tenía claridad yo para este año. Por un lado, tenía claridad en que quería desarrollar propuestas nuevas, de más alto valor y más elevadas. ¿Por qué? Por un lado, porque siento que ya como profesional evolucioné muchísimo como dueña de negocio, como marca personal, mi posicionamiento, bueno, nada, en un montón de cosas evolucioné, entonces las propuestas que yo venía ofreciendo ya también cumplían un ciclo. De hecho, hasta el año pasado, uno de mis programas principales era Tu Primer Curso Online, que es obviamente para unas emprendedoras bastante iniciales y es sobre una temática que a mí me encanta, que tiene que ver con todo esto de traducir tus conocimientos en un producto digital, que es parte de la esencia de mi negocio, pero ya no tenía más ganas de abordar ese programa porque quería hablar de otros temas. Yo hace rato que ya quiero hablar de otros temas, pero hasta ahora no sentía que todavía sea el momento y ahora siento que ya tengo más autoridad, más experiencia y más resultados como para poder empezar a hablar, a capacitar y a mentorear sobre otros temas. Que de hecho también lo estuve haciendo en mis 1 a 1, pero este era el año para lanzar un programa nuevo, entonces estaba la incógnita de cuál iba a ser ese programa, que no lo terminaba de definir, pero sí sabía que no quería hacer Tu Primer Curso Online. Ese programa me lo han pedido bastante y es muy posible que lo pueda transformar en un on-demand, porque es un programa que está buenísimo y que ayuda a muchas personas a lanzar sus primeros cursos, pero bueno, necesitaba una evolución en términos de propuestas. Y lo mismo también en términos de propuestas mías de mentoría. Estuve trabajando mucho 1 a 1 en formatos intensivos, pero también mientras tanto estoy desarrollando otros programas 1 a 1 que son un poco más avanzados y que también son para otro perfil de cliente, porque bueno, también esto, vengo haciendo muchísimo, intencionalmente muchísimo networking, codeándome con un montón de profesionales que ya están en otro nivel en su negocio y dándome cuenta de que tengo mucho para aportar a esas personas, ¿no? Desde mi expertise, obviamente, desde la comunicación sobre todo. Entonces, bueno, uno de los desafíos también fue ir descubriendo cuáles son esas propuestas más elevadas, de más alto valor, que yo puedo desarrollar para este perfil de profesional que ya no son iniciales, que de hecho ya tienen negocios, que funcionan bárbaro y que por ahí necesitan trabajar más. O sea, por ahí son marcas personales que ya están posicionadas, que ya son actores importantes del mercado, pero que tienen, obviamente como todos, siempre puntos débiles o cosas que quieren fortalecer. Y bueno, encontré como un montón de ángulos desde los cuales puedo ayudar, así que bueno, estuve mucho validando puertas adentro eso y salieron cosas súper interesantes. Después, por otro lado, quería seguir creciendo. Lo que también sabía para este año es que no quería resignar mi crecimiento con mi marca personal, que vengo teniendo mucha exposición, vengo trabajando mucho mi posicionamiento en el mundo emprendedor, entre las multipotenciales, en el mundo de los negocios digitales, vinculado
sobre todo vinculándome a comunicación, comunicación, contenidos para marcas personales, estratégicos, de posicionamiento, de diferenciación y todo eso. Y eso no lo quería resignar, entonces bueno, también hubo un trabajo de ir viendo cómo seguir atrayendo oportunidades y aprovechando ciertas oportunidades para visibilizarme más y que me sigan invitando a eventos, particularmente trabajando para esta visión que tengo para los próximos años de que me gustaría que me sigan invitando como speaker, como host, pero cada vez profesionalizando más eso. Al principio uno empieza yendo gratis o yendo a eventos por ahí más chicos o lo que sea, pero ya de a poquito también voy buscando acotar un poco eso. Y la verdad que estoy muy, muy, muy feliz porque tengo un par de eventos que se vienen en esta segunda mitad de año y en el 2025 ya, que son muy grosos. O sea, y me di cuenta que es lo que quiero. Quiero pocos eventos, pero muy copados. Así que nada, bueno, ya les iré contando y les iré anticipando. Hace poco también tuve la oportunidad de estar en un escenario en Miami participando en un panel en el negocio de Ser Tú, el evento de Vilma Núñez y de Ismael Cala. Así que bueno, esas oportunidades también digamos que surgieron de esta búsqueda mía de que quiero seguir creciendo con la visibilidad y el posicionamiento de mi marca personal en torno a eso, a que me vean y me perciban como alguien para subir a escenarios. Después, otra cosa que sabía para este año es que que quería seguir creciendo en facturación y más que nada crecer en facturación, pero sin aumentar la cantidad de horas de trabajo, ¿no? ¿No es acaso lo que todos queremos? ¿Por qué? Porque, bueno, también quería hacer ciertas inversiones que requerían que facture más, pero no que trabaje más. Entonces, para eso, una de las cosas que fue fundamentales fue también cosechar un poco todo este trabajo que vengo haciendo desde mi marca personal, porque al uno ir aumentando su valor percibido, también va aumentando tu valor hora. Entonces, de pronto, toda la primera mitad de año, hubo una gran parte de la facturación que la pude hacer trabajando uno a uno, con una cantidad de clientes que en otro momento hubiera necesitado el doble para hacer el mismo dinero. Entonces, bueno, ahí vemos, por ejemplo, estos frutos que hablo siempre de pensar en el largo plazo, pero un largo plazo que no es tan largo. O sea, yo vengo trabajando para que esto pase desde el 2020. Son 4 años, no es tanto, pero hay que tener ganas de estar varios meses trabajando para cosas que van a pasar en el futuro. Pero créeme que la Angie del futuro le agradece a la del pasado enormemente. Y en realidad son estas decisiones que uno toma que te hacen salir de la famosa carrera de la rata, ¿no? ¿Viste? Como ir siempre como con la lengua afuera, sino que después van generando estos crecimientos que desde afuera se ve como más exponencial, si se quiere, cuando se ve, porque yo desde puertas afuera, yo no sé si la mayoría de la gente sabe que estuve toda la primera mitad de año trabajando en mentorías, por ejemplo, porque no es algo que estuve comunicando muchísimo, pero sí sostuvo en gran parte a mi negocio y me hizo muy bien. Y después otra cosa que sí sabía de este año es que estaba lista para incomodarme. Sabía que iba a tener que hacer, o sea, yo sabía que si quería expansión y crecimiento, no sabía qué forma tenía eso, pero sí sabía que iba a tener que hacer cosas distintas, cosas que me incomoden, porque si uno hace lo mismo que viene haciendo, va a obtener los mismos resultados más o menos. En cambio, cuando uno se expone a hacer cosas distintas, aparecen cosas nuevas. Entonces, sí sabía y me venía preparando mentalmente y emocionalmente para enfrentarme a tomar decisiones incómodas que tenían que ver sobre todo, por ejemplo, con no perder ni un minuto para reemplazar a Iña, que se fue el año pasado. Para los que no saben, Iñaki, mi asistente virtual, trabajé con él como, 2, 3 años. Tengo un episodio con él, después pueden ir a buscarlo, es muy lindo. De hecho, hay mucha gente que por ese episodio me dice que
que empezaron a ser asistentes virtuales, una cosa re loca. Bueno, nada, re lindo. La cosa es que Iña cambió de trabajo, le salió otra cosa que estaba alineada a su visión profesional y me puse muy contenta por él, pero al mismo tiempo fue tipo, ¿what? Estoy sola en el negocio de vuelta. Y lo que yo sí sabía, o sea, no sabía qué quería para este año, pero sí sabía que lo que sea de expansión no podía depender de mí sola. O sea, yo tengo que tener una estructura, tenía que trabajar mucho más en mi infraestructura y entonces salí corriendo a... Bueno, es horrible la palabra reemplazar, pero sí fue una de las prioridades, que son cosas que llevan tiempo, desgaste, energía, son decisiones muy importantes y muy incómodas a quién sumás a tu negocio, pero fue una de las decisiones principales. Dije, bueno, antes de terminar de descubrir qué significa expandirme para mí este año, el paso 1 es que tengo que ver con quién voy a trabajar y quién me va a acompañar en este proceso, porque es muy fácil para mí querer ir a absorber todas las tareas, pero yo tenía que estar con la cabeza fresca para poder tomar decisiones estratégicas, para poder animarme a hacer cosas nuevas, cosas diferentes, para dar las mentorías, por ejemplo. Entonces necesitaba sí o sí un sostén. Entonces, bueno, lo prioritario fue empezar a buscar con quién trabajar. Por suerte llegó súper fácil, el universo me bendijo y así como me sacó uno, me dio otro. Y los dos son muy geniales, así que probablemente ya muchas de las que estén escuchando esto ya en algún momento recibieron algún correo de Carla, que estoy súper, súper feliz porque además Carla era oyente del podcast, está en el universo de Angie Transmedia hace muchos años y coincidimos en un montón de temas, de intereses. De hecho, ahora nos vamos a ir juntas al Hotmart Fire, a este evento de marketing, mega evento de Hotmart en Brasil. Así que nada, hasta ahora vienen siendo unos 6 meses de ajustarnos, de conocernos, de establecer procesos, sistemas. Pobre, la piba entró a mi negocio y claro, se encontró también con la cantidad de proyectos que tiene una multipotencial. Imagínense que en 6 meses hicimos, no sé, hice 2 lanzamientos como afiliada, hice un evento presencial propio, me fui 2 veces a Miami, 1 vez a España. Bueno, pasaron cosas en estos meses y la verdad que encontrar personas que se puedan ajustar a este ritmo de una cabeza multipotencial, nada, es súper, súper, súper clave. Así que, bueno, entonces les contaba cosas que sabía todo esto, sabía que me iba a tener que incomodar y que estaba dispuesta a incomodarme desde la inversión de tiempo, energética para estas cosas, ¿no? Que son importantes, pero no son las que más me divierten, como por ejemplo establecer sistemas de trabajo, procesos de trabajo, elegir con quién trabajar, etcétera. Y también inversiones económicas, porque bueno, cuando hablamos también de infraestructura y de esto, o sea, de apuntar a una expansión que sea sostenible, necesitas una estructura también que te sostenga. Y eso implica nuevos proveedores, nuevas herramientas de trabajo, nuevos mentores. Entonces, sí estaba dispuesta a invertir este año. Y algo a lo que, bueno, y acá les cuento como el lado B, a qué no estaba dispuesta, ¿no? En pos de esto de contarles como no tenía claridad del todo de lo que quería, pero sí sabía que sí y que no. Lo que sí, todo lo que les acabo de decir, y también sí sabía que en febrero me iba a Miami. Entonces ahí tenía como una fecha importante, porque no solo me iba a Miami, sino que, bueno, ya, no puedo creer la cantidad de cosas que pasan en mi vida. Está bueno hacer este recap para valorármelo un poco más, porque vivo tan a las apurones. El año pasado yo le llevé a Colombia una propuesta a Vilma Núñez para ser su mentora de humor para escenario y me la aceptó. Entonces yo en febrero ya sabía que iba a Miami porque me había ganado la posibilidad de estar nuevamente en el Mastermind de Vilma de febrero 2024, pero además fui allá a darle la mentoría a ella, que fue una locura también. O sea, realmente fue una locura. Entonces yo sabía que ahí se me iban a mover también cosas a nivel de confianza, a nivel emocional, a nivel de la incomodidad. ¿Saben lo que es entrar al despacho de Vilma Núñez a decirle, llegó
Llegó la persona que te va a dar mentoría. ¿Entienden el nivel de tupé que hay que tener para hacer eso? Pero lo hice, aprendí muchísimo. Bueno, en ese momento les compartí por mail. Tuve obviamente muchísimas respuestas. Espero que si estás escuchando esto estés en mis mails, porque al margen del podcast, siempre que pasa algo así que es como jugoso de chisme, comparto una newsletter especial que se llama Gossip Angie, que es de chismes básicamente. Así que si no estás en esa newsletter, o en mi newsletter en general, te voy a dejar en la descripción del programa como siempre, te dejo en la parte de la descripción de Spotify o en mi web, podés encontrar o nos pedís por Instagram para registrarte y tenés que estar en esa lista de mails porque ahí cuento cosas y cuento chismes y cosas que no cuento en otros lados y que son muy jugosas porque tienden a pasarme cosas divertidas para compartir. Y me las busco un poco también porque creo que es la esencia de la multipotencial, ¿no? Como tratar de ir buscando experiencias que no me permitan aburrirme, porque en el momento que yo me aburra o que pierda la motivación, estamos al horno con papas. Así que bueno, todas esas cosas eran las que yo sabía que sí quería, y después está a qué no estaba dispuesta a bancarme. Entonces, por un lado dije, bueno, a ver, todo muy lindo, me voy a dedicar la primera mitad del año a descubrir qué quiero en la segunda. Entonces, una de las cosas difíciles que hice fue decir, no va a salir este año el programa Tu Primer Curso Online, y eso significa en facturación que lo que el año pasado había significado un 30-40% de la facturación del año, este año iba a tener que ser reemplazado por otra cosa, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con eso. No es tanto una decisión de, quiero o no quiero, sino, bueno, ¿con qué se reemplaza? Porque eso implica un porcentaje de facturación. Y además que yo tengo otros objetivos para este año que para el año pasado. Y eso era algo que yo tampoco quería resignar. Yo no quería resignar este año crecer en facturación. O sea que este año tengo de mínima el objetivo de duplicar la facturación del año pasado. Y eso lo sigo sosteniendo todos los años. Que lo mínimo que me pido es duplicar la facturación. Eso no lo quería resignar. Ahora sí estaba dispuesta a tener paciencia. O sea, la facturación en mi negocio probablemente va a venir más en la segunda mitad de año que en la primera, que es algo que por lo general era al revés, pero bueno, sí estaba dispuesta a tener paciencia y a pensar estratégicamente los pasos necesarios para que eso pase, y ya está empezando a pasar, así que buena decisión. Tampoco estaba dispuesta a resignar este trabajo que les decía en posicionamiento. O sea, no es que me quería tomar medio año sabático para pensar puertas adentro, desaparecer de todas las redes. No. Quería que se me vea haciendo cosas, quería vivir experiencias, conocer gente, seguir haciendo alianzas, comunicar eventos. Bueno, cosas como estuve haciendo, pero sí sabía que podía resignar no hacer el podcast. Y después, lo que sí estaba dispuesta a resignar también era margen de rentabilidad, que son como dos cosas distintas. Una cosa es la facturación, o sea, yo en esta primera mitad de año facturé mucho más que la primera mitad del año pasado, pero con una rentabilidad mucho más baja. Y eso sí fue una negociación conmigo misma. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente es parte de esta incomodidad a la que estaba dispuesta de hacer que crezcan los costos de mi negocio, porque toda esta primera mitad de año el negocio yo le pedí no solamente primero le pedí que me aumentarme un poco el sueldo porque los costos en Argentina aumentaron muchísimo, entonces primero me tuve que aumentar el sueldo sí o sí. Después le pedí al negocio también poder trabajar con otras personas, empezar a sumar otros proveedores. Invertí en todo el desarrollo de la web nueva, que pueden entrar después a ver cómo quedó y me pueden contar. Ya estamos terminando de afinar los últimos detalles, pero ya está toda la imagen nueva. Estoy muy feliz porque fue un proyecto también que llevó como 6 meses, pero creo que valió la pena. Entonces, invertí en la web nueva, que eso responde también un poco a lo que decía antes de que yo no quería resignar en seguir trabajando en mi posicionamiento, porque cuando lleguen estos eventos geniales que van a venir ahora en esta segunda mitad de año y el año que viene, yo ya cuando alguien me googlee ya voy a tener una web que está mucho más acorde al posicionamiento actual mío y no la que tenía antes, que había quedado súper desfasada y muy desactualizada.
Entonces, bueno, inversiones que hice fue esa. Empecé a invertir en publicidad, que es algo que yo no venía haciendo, que es algo que me incomoda muchísimo por ambos míos, que no me cuesta mucho delegar esa parte. Entendía que tenía que trabajar con gente, pero bueno, todo lo que implica invertir en publicidad también es invertir en la persona que te lo gestiona y en los anuncios y en paciencia, porque la publicidad no es algo de la noche a la mañana, son cosas como muchas piecitas que tienen que ir encajando, uno tiene que ir validando, tiene que ir viendo, pero volvemos a esto de que a la larga después la Angie del futuro me lo va a agradecer. Entonces, bueno, a nivel facturación yo tenía que tener la espalda suficiente como para poder bancar estas inversiones que quería hacer, para seguir sosteniendo mi sueldo, para obviamente sostener los sueldos nuevos que se incorporaron, pero además yo le quería pedir al negocio que me lleve a Miami en febrero y también, como volví a ganar el Mastermind de julio, también los costos entraron en el primer semestre del viaje de julio. Y además surgió un viaje random a España en mayo y eso también se lo pedí al negocio. Entonces, bueno, por eso, como con el diario del lunes, lo que les puedo decir es que a nivel que estuvo muy bien no resignar los objetivos de facturación, pero también estuvo bien que yo estaba dispuesta a resignar rentabilidad, porque la realidad es que si yo me fijo a mitad de año, no quedó muchísima ganancia en términos de lo que es la ganancia en sí, el beneficio, la rentabilidad, pero el negocio se bancó costos que en otro momento no había y que me permitieron también asentar ciertas bases para lo que voy a lanzar en esta segunda mitad de año, que me va a generar esa facturación y que va a compensar, porque yo lo que sí no voy a resignar de rentabilidad es que llegue fin de año y que eso esté en cero. O sea, no, eso no va a pasar. Pero bueno, les cuento también un poco esto porque una de las cosas que más comparto a otros multipotenciales y uno de mis aprendizajes más grandes de los últimos años, y creo que es como mi victoria más grande, es justamente aprender a tomar este tipo de decisiones y aprender a generar distintas líneas de ingresos, distintos canales de comunicación y distintos activos que lo que hacen es que quizá no soy el negocio más eficiente del mundo, quizá me agarra una aceleradora de empresas y me dice, no, estás haciendo todo mal, porque deberías agarrar una sola unidad de negocio y meterle y escalarla y qué sé yo. Todo eso lo entiendo bárbaro, pero volvemos a que este negocio en realidad yo lo estoy haciendo para poder vivir en plenitud mi multipotencialidad. Y eso es algo que por lo menos en este tiempo terminé de entender. Por ahora es esto lo que yo le quiero pedir al negocio. Yo quiero vivir cada vez mejor, quiero poder desarrollar mis proyectos personales sin resignar mi calidad de vida profesional y personal. Y esa es la expansión y el crecimiento que le quiero pedir al negocio. No me quiero transformar en una empresa que tiene sedes en 40 puntos del país y que está súper sistematizada y que factura millones, pero tampoco me quiero conformar con, bueno, gano lo que voy a gastar el mes que viene o gano como para los gastos que tengo ahora porque quiero crecimiento y quiero expansión. Entonces, sí quiero que mi negocio crezca y se expanda hasta esa medida en donde me permita tener los recursos que a mí me den libertad y tranquilidad para poder hacer este tipo de cosas, para poder ir prendiendo y apagando distintas líneas de ingresos según cómo yo lo voy sintiendo, según cómo veo que voy necesitando tomar decisiones y según las cosas que van pasando también en mi vida personal. Creo que, bueno, justamente ser una marca personal y tener un negocio alrededor de tu marca personal tiene esos beneficios, ¿no? De que se ajuste justamente a la persona. Y yo a finales del año pasado les había contado que, bueno, también tengo 33 y estoy pensando mucho en el tema de qué proyecto de familia tengo, bueno, todas estas cosas de la maternidad y que si quiero, si no quiero, ¿viste? Como todavía sigo ahí como medio con un mambo, pero sí como que una de las cosas que sentía internamente es que lo que sentí para este año fue, este es el momento de
poner energía en ciertas cosas. Sale un viaje, hacé el viaje. Sale un movimiento brusco, hacelo. Sale como que siento que si dentro de un tiempo llega el momento de que mi energía esté más puesta en proyectos personales, me voy a agradecer haber hecho estas cosas ahora. No quiero decir que, no sé, cuando sos madre no podés viajar, pero hay una realidad. O sea, si en algún momento quedas embarazada, no podés hacerte un viaje a España de la nada, porque sí. Por lo menos los primeros años, bueno, nada, estoy en esa, estoy pensando mucho esas cosas. Entonces dije, bueno, mientras termino de definir para dónde dispara todo eso, aprovecho que tengo esta libertad, que tengo esta independencia, que tengo estos recursos económicos que está generando el negocio y vamos a apretar el acelerador en todas esas experiencias que no me quiero quedar sin vivir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mayo, en realidad casi un mes antes de mayo, surgió la posibilidad de que me invitaron a participar de unos premios muy importantes para marcas personales en España, que son los premios Brandea. Me invitó Irene Emilián, también una gran referente de marca personal de España. Y la verdad que lo primero que yo pensé fue, pero está loca, ¿cómo me va a invitar a España? Estoy en Argentina. De un mes al otro. Dije, no, te agradezco, pero le voy a decir que no. Y de repente hice números, empecé a pensar, dije, bueno, puedo aprovechar este viaje, en pos de esto. Yo justamente me había dejado libre la primera mitad de año para ir descubriendo y para ir viendo qué cosas aparecían. Entonces, bueno, ahí se desbloqueó no solamente otra incomodidad, sino que también siento que haber dado ese paso y hacer ese viaje, después de haber venido hace poco de Miami y sabiendo que quería volver a Miami en julio, ya ir a Europa para mí fue un desbloqueo de mentalidad tremendo, no les puedo explicar. O sea, hay cosas que pasan cuando uno hace ese voto de confianza económico en uno mismo. Puede parecer muy trillado, pero cuando vos decís, sí, yo puedo y me la voy a bancar y mi negocio se la va a bancar, después pasan cosas que te van empujando, ¿no?, en la dirección correcta, como para que después de afuera se vean esos saltos cuánticos o se ve ese crecimiento exponencial, que en realidad es mucho trabajo interno que de repente se ve desde afuera. Pero para mí haber podido ir a España fue eso, o sea, fue una experiencia espectacular, además de que hice muchísimos contactos, estuve haciendo reuniones y encuentros con multipotenciales en España, argentinas viviendo en España. Terminé de confirmar también que quiero seguir fomentando esta comunidad de multipotenciales internacional, que cuando nos juntamos entre multipotenciales salen cosas súper nutritivas y que nos potenciamos muchísimo entre nosotras. Y también terminé de confirmar algo que ya sospechaba y que ya medio que tenía confirmado, que es que quiero tener una pata muy fuerte en Argentina. Me encanta vivir acá, me encanta este país. Ojalá que la situación cambie en algún momento, pero el otro día en el evento de Miami, en el negocio de Sertú, Ismael Cala dijo una frase y decía: nosotros podemos decidir no participar de la crisis. Y yo voy a decidir eso, porque en Argentina vivimos siempre en crisis y a partir de ahora yo no voy a participar de eso. Y te invito a que lo pienses también de esa manera. Y cuando hizo doble clic en esto, porque es medio fuerte decir como, bueno, está bien, pero la realidad existe, o sea, participes o no participes de una crisis económica, Angie, estás loca. Pero él lo que decía es que tomar la crisis o los contextos, ¿no?, las situaciones en las que vivimos todos, porque también me fui a España y también hablaban de inflación, también hablaban de crisis, también hablaban de otras cosas, entonces cada uno en su contexto, si quiere crisis, encuentra crisis, pero él lo que decía era de que la crisis sea el fondo y no que sea la forma, ¿sí? Como decir, bueno, contextos tenemos todos y los que estamos en Argentina tenemos este contexto y esta situación, pero no es la forma que va a tomar mi negocio, no es lo que va a definir mi crecimiento, no es lo que va a definir mi expansión. Va a ser el contexto en el cual mi negocio y mi marca personal va a crecer y se va a expandir. Así que les quiero invitar a pensarlo también de esa manera. Pero bueno, reconfirmé eso. Cada vez que estos últimos
meses, estos últimos años que tuve la posibilidad de viajar y que es una de las cosas que reconfirmo que me hace muy feliz y que me hace muy bien a nivel profesional poder estar haciendo estas cosas, me doy cuenta cuál es la medida justa para mí con respecto a esto. No me gustaría vivir como nómada, no me gusta irme muchas semanas de mi casa. Me gusta hacer viajes así, como puntuales, increíbles, lejos, conocer gente nueva, lugares nuevos y volver y tener historias y anécdotas para contar, pero después levantarme y tener mis rutinas y vivir en mi casa. Bueno, y a futuro ya viviré en la casa que sueño, que siempre les cuento, y quiero seguir trabajando para eso. Entonces, nada, como sí reconfirmé esto de que quiero tener una pata muy fuerte en Argentina, quiero seguir trabajando para hacer comunidad con esas otras profesionales y multipotenciales que tienen ganas como yo de crecer y expandirse, y que el contexto sea el contexto, pero que eso no implique resignar nuestros proyectos más ambiciosos. Y sí, la otra pata la quiero en el mundo. Quiero seguir en contacto con profesionales de otros países, con multipotenciales de distintas partes del mundo, de distintas culturas. Es muy enriquecedor tener conversaciones con personas que tienen otra vida o que tienen otras historias. Y nada, vengo aprendiendo muchísimo y haciendo contactos espectaculares, y conociendo sobre todo gente muy generosa, muy generosa. Y eso la verdad que hace que mi día a día sea también súper expansivo, porque me la paso rodeada de gente que aporta, que suma, que me quiere ver crecer, que quiere contribuir a esta expansión y a este crecimiento que busco, y a mí también me dan ganas de retribuir de la misma forma. Entonces, nada, siento que estuve generando redes con personas que ya son redes internacionales, que tienen una profundidad, y con algunos hasta se generaron vínculos de amistad que no me imaginé que se iban a generar por participar de estos eventos, ¿no? Porque uno por ahí lo primero que piensa desde un costado un poco más de ego, como decir, bueno, voy a participar de eventos en Miami y en España para posicionarme y estar en contacto con referentes y qué sé yo. Y sí, es verdad, porque no les voy a mentir, estratégicamente es una de las cosas que más te posiciona como marca personal y como profesional. De quienes te rodeas habla mucho de vos, quienes te contratan, quienes te eligen para sus espacios, habla muchísimo de vos. Pero también empecé a encontrar este costado más humano del networking, de que no solo esta cosa de ir a buscar cómo podemos hacer alianzas o cómo podemos ayudarnos mutuamente, que está buenísimo, sino que se empezaron a generar vínculos de verdad con gente que me interesa saber en un tiempo cómo está, cómo sigue su vida. De repente conozco a sus familias, conozco a su pareja, y se transforman en emprendeamigos, te diría. Que nada, me parece, es una de las cosas más lindas de esta expansión que no me veía venir, como de generar amistades por el mundo que son realmente, que siento realmente como vínculos de amistad. Así que bueno, entonces, ahí les conté como un poquito un panorama. Después, obviamente, pasaron varias cosas, de 1000 cosas que tengo para contarles, que muchos detallitos y cosas grandes, cosas buenas, cosas malas, pero bueno, ya vamos haciendo un poco más de 40 minutos, entonces para el próximo episodio sí les quiero hablar como de los costos de la expansión, porque por lo general lo que uno muestra o lo que uno comparte, sobre todo, no sé, cuando se ve una foto, cuando se ve un video, y por lo general elegís la foto exitosa o elegís ese hito, pero también tiene un costo el crecimiento y la expansión. Tiene un costo no solamente económico, que es lo de menos. Y nunca pensé que iba a decir esto, porque yo que soy de que el dinero es uno de mis temas, este año no me costó tanto largar la plata como me costó toda la parte emocional, energética, gestión interna. O sea, fue mucho aprendizaje de aprender a gestionar la expansión desde ese lugar. Así que en el próximo episodio les voy a compartir eso.
Y lo que sí quería cerrar era como haciendo una conclusión de todo esto, ¿no? Y de este camino que recorrí estos 6 meses. Tomé decisiones, o sea, yo me puse estos 6 meses. Algo súper importante que esto sí les recomiendo es cuando haya que tomarse tiempos así, hay que bancar los procesos, algo que le digo siempre a mis alumnas. Banquemos los procesos, pero a ciertas cosas hay que ponerle fecha límite porque si no uno descansa demasiado. Entonces yo me puse fecha límite mitad de año. Yo para mitad de año tenía que saber cuál iba a ser mi lanzamiento propio de la segunda mitad de año. Si no, iba a recurrir a tu primer curso online y esa era parte de mi negociación conmigo misma. Pero sabía que no lo iba a hacer. Así que la buena noticia es que ya tengo un programa nuevo, que estoy muy, muy feliz con este programa porque cuando me puse a buscar mis notas, este programa ya lo estaba creando desde el 2020, pero en el 2020 no era el momento. Yo necesitaba tener más resultados, más experiencia y bueno, 4 años después ya tengo un montón para compartirles de eso. Es un programa orientado a la marca personal para multipotenciales y les voy a compartir todas estas cosas. Estrategias de monetización, de posicionamiento, de diferenciación y de contenidos, de canales y de todas estas cosas que vengo haciendo que me permitieron en última instancia tomarme medio año, entre comillas, para decidir mi siguiente paso sin resignar seguir creciendo, sin resignar que siga siendo divertido, porque uno puede dedicarse a pensar cuál es el siguiente paso y que ese pensar sea haciendo cosas que son divertidas, porque no les voy a mentir, me divertí un montón esta primera mitad de año yéndome para un lado, yéndome para el otro, bueno, nada, aprendí mucho. Y otra cosa que hice fue mi primer evento presencial para clientas VIP, que se sumaron muchas de las clientas que participaron. Clientas VIP vendrían a ser las que participaron en espacios de mentoría y se dio vivimos una tarde hermosa, fue un evento espectacular, espero poder repetirlo pronto, pero bueno, nada, eso no quería dejarlo pasar porque bueno, entre la poca cosa que hicimos, hicimos de todo. Bueno, entonces, conclusiones. Como multipotencial, tenemos que asumir que siempre vamos a estar en movimiento. O sea, a ver, como personas creo que siempre estamos en movimiento, pero como multipotenciales ya tenemos que dar por descartado de que vamos en busca del cambio todo el tiempo, en parte también para no aburrirnos, ¿no? Creo que no hay que luchar contra eso, sí hay que aprender a gestionarlo para que sea más disfrutable. Yo ahora lo disfruté mucho más que en otros cambios en otros cambios anteriores en donde por ahí resignaba toda una vida profesional para cambiarla por otra y empezar desde cero y estar, bueno, esta vez siento que la transición la estoy gestionando de una manera que me genera mucha libertad, mucha paz, mucha diversión también, porque creo que hay diversión en esto de no saber cuál es el siguiente paso y tener que dedicarme a buscarlo porque es divertido, es entretenido. También me llevo a esta conclusión de qué bueno que desde el momento cero que dije me quiero posicionar como mentora de comunicación, quiero que me empiecen a ver como profesional de comunicación. Después llegó todo este desarrollo del concepto de la multipotencialidad, pero sí desde el momento cero empecé a posicionar mi marca personal, empecé a generar visibilidad con mi marca personal, empecé a desarrollar autoridad en torno a lo que es comunicación y eso me lo agradezco enormemente porque, por darles un ejemplo de esto de bancar procesos y de apostar a hacer acciones hoy que te va a agradecer la Angie del futuro, una de las cosas que pasó esta primera mitad de año es que un gran sostén de la facturación, como les decía antes, fueron los 1 a 1, pero yo, si se fijan en mi Instagram, por ejemplo, no hubo ni un posteo de venta, ni un mail de venta, ni uno. Y eso a mí me permitió que mi energía no estaba en la venta de eso, porque esas consultas llegaban y las íbamos gestionando a medida que iban llegando. Y siempre llegaron, por suerte, como para que esté cubierto toda la primera mitad de año. Y eso no fue magia. Eso fue la cosecha
de todo el trabajo que vengo haciendo años anteriores y que me permitió justamente ahora tener como esta tranquilidad de poder seguir trabajando, trabajar uno a uno tranquila, no tener que estar invirtiendo energía en venta, en lanzamientos, en lo que sea, pero sí poder seguir facturando, seguir testeando cosas. Bueno, trabajé mucho con mentorías uno a uno, uno va también validando la parte de su metodología y eso. Así que bueno, y yo había resumido 3 aprendizajes grandes, así que les voy a compartir eso y cerramos esta conclusión. Aprendizaje número 1, con respecto a esto de cómo planificar crecimiento y expansión para tu negocio de marca personal cuando no tenés claridad absoluta de lo que querés. Aprendizaje número 1, la claridad absoluta creo que no existe, pero sí existen los planes concretos que van tomando forma en el camino. Es decir, lo primero que tenemos que definir es un norte. Yo quería, qué es lo que sí quería, qué es lo que no iba a negociar, qué es lo que sí podía negociar, como tener ese norte y esos negociables y no negociables. Y después empezar a accionar, porque cuando vas accionando ahí van tomando claridad los planes, los proyectos concretos que hay que hacer para avanzar hacia ese norte. Así que si estás en algún momento te encontrás en una situación así de, que veo que somos muchas que estamos así como en transición, el consejo es no esperes a tener claridad para avanzar, sino que trata de conectar primero con cuál es el norte, cuáles son los negociables y los no negociables, y empieza a activar con algo, porque andando se van acomodando los melones, dice la frase, algo parecido. Mientras anda el carro se acomodan los melones. Bueno, no sé, me entendieron. Aprendizaje número 2 sigue siendo una habilidad importantísima a desarrollar como dueña de negocio y de una marca personal y como multipotencial y como todo, negociar conmigo misma. No todo lo que hago me va a divertir, no todo lo que hago me va a ser cómodo, no todo lo que hago me va a resultar fácil y simple, pero hay cosas que estoy dispuesta a negociar conmigo misma para que la Angie del futuro me lo agradezca. Entonces, bueno, ahí es donde entran decisiones como las que les conté antes, inversiones que me generaban mucha incomodidad, tiempo que tenía que dedicar a cosas que no me divierten para nada, pero son cosas que me lo va a agradecer mucho la Angie del futuro, así como la Angie del presente tiene tanto para agradecerle a la Angie del pasado. Y por último, en línea también con esto, nunca son suficientes proyectos para una multipotencial. O sea, yo de verdad todos los trimestres vengo revisando la cantidad de proyectos que me propongo y no, es una cosa de locos. No puedo con mi genio. O sea, yo quiero lanzar el podcast, quiero lanzar un curso, quiero ser afiliada, quiero te vendo una publicidad, hacer uno a uno, desarrollar una propuesta nueva, actualizar la web, puedo seguir, dar charlas, armar mi dossier de speaker, bueno. Hasta ahora no es algo que pueda o creo que no quiero corregir, porque creo que hay una llamita viva dentro mío que se mantiene muy feliz teniendo 80 proyectos al mismo tiempo, pero sí algo que vengo reforzando y aprendiendo y que tengo que aprender mucho más todavía es el tema de la priorización. Y acá algo que sí veo en muchas de mis clientas, que muchas veces no priorizan las cosas correctas, ¿no? Entonces ahí es donde pasa que, quiero trabajar mi marca personal, pero no le dedico tiempo a lo que me va a generar el posicionamiento que me va a permitir el año que viene aumentar mi valor percibido, aumentar mi valor hora. Entonces, nada, algo que sí viene siendo un aprendizaje importante es que hay que aprender a priorizar proyectos. Proyectos vamos a tener 8 millones, pero tenemos que aprender a entender qué rol cumple cada uno y qué prioridades hay. Si, por ejemplo, hoy en día estás floja con facturación, por ejemplo, hay que reforzar proyectos que te traigan ventas, hay que reforzar conocimientos que te sirvan para
para vender más o para vender mejor o para vender a un cliente distinto o para tener propuestas de más valor o para aumentar tu valor percibido para que aumente tu valor hora o lo que sea. Pero sí es importante que no todos los proyectos y todas las ideas tengan el mismo estatus de importancia, porque realmente cuando elegimos correctamente cuáles son nuestros proyectos prioritarios, ahí se dan saltos muy grandes que después también nos van permitiendo tener más tranquilidad y más oxígeno económico, de tiempo y energético para poder seguir abordando todas esas nuevas ideas que seguramente van a seguir surgiendo. Así que, bueno, nada, ya les anticipé un poco de lo que fue. Obviamente que me va a encantar que me respondan por mail, que me cuenten qué les pareció todo esto, con qué insight se van, si alguno de estos aprendizajes les sirve. Recién les contaba que estoy muy feliz de que mi nuevo programa ya es un hecho, porque de hecho ya hubo una preventa para un grupo de clientas, que esto como que fue algo que se ofreció por interno, y me pone muy feliz de saber que ya están las miembros fundadoras adentro, y mi objetivo con este programa quiero armar un ejército de influencers del bien. Yo tengo en esta comunidad un montón de profesionales muy grosas que saben mucho de muchos temas y que la diferencia entre que les vaya como les va o que les vaya 10 veces mejor y que atraigan las oportunidades que quieren atraer, yo sé que la diferencia muchas veces está en la comunicación, en cómo lo comunican, en cómo se presentan al mundo, en cómo comparten ese valor que tienen. Y creo que el mundo también necesita más personas comunicando mensajes más lindos, más positivos, y no hablo de este positivismo tóxico, ¿no? Sino como comunicando valor, y creo que eso es algo que hay evidentemente en una comunidad de multipotenciales, así que quiero ayudar a destapar todas esas influencers escondidas que tenemos en esta comunidad. Si estás escuchando esto y a vos no te llegó la invitación porque bueno, fue como una invitación a un grupito de clientas más chiquito, porque estaba validando la primera propuesta del programa. Es un programa que va a empezar en octubre, voy a hacer igual un lanzamiento y les voy a contar un poco más adelante, pero si estás escuchando este episodio y decís, yo siento que tengo que estar ahí, porque es para activar la marca personal, es para empezar a activar todos estos hilos que se van tejiendo de a poquito y que después hacen que dentro de unos meses digas gracias a la Angie del pasado, como les decía recién, por haber empezado a hacer esto. Pero bueno, requiere también esta mentalidad de vamos a trabajar para el corto plazo, pero con una mirada firme en el largo plazo y en bancar estos procesos que después llevan a crecimiento y expansión así de grande, y atraer estas oportunidades que después parecen re locas desde afuera. Así que si estás escuchando esto y decís yo necesito estar ahí, o yo quiero que me acompañes a activar finalmente mi marca personal y empezar a construir ese posicionamiento, aumentar mi valor percibido, transmitir esos mensajes que tengo para transmitir, tengo mucho valor para transmitir, pero me cuesta ordenarlo, pensar en contenidos estratégicos y que me sirvan para vender, tener un negocio diversificado alrededor de mi marca personal para tener estas libertades que hablábamos antes. Si sentís que eso es lo que vos querés y que yo soy la persona para acompañarte, escribime por mail, porque, bueno, todavía obviamente estamos en instancias preliminares y todavía hay lugar para que te sigas sumando. Y si estás escuchando este episodio más adelante, seguramente en algún lado vamos a tener algún enlace de lista de espera. También nos podés mandar por mail o preguntar por ahí por nuestras redes. Y por último, decirte que estoy demasiado feliz de haber vuelto a grabar este podcast. No saben lo que necesitaba expresarme a través de este canal, pero bueno, la paciencia va a traer sus buenos frutos. Espero que hayan disfrutado también de este episodio de mucho chisme, casi 1 hora de chisme. Y si llegaste hasta acá, obviamente que te voy a agradecer de que compartas en tus redes sociales que volvió el podcast, y si te llevas algún aprendizaje, algún insight, también. Te mando un beso enorme
y hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio. Recordá suscribirte a mi newsletter, así estás al tanto de los nuevos episodios y otros chismes de la comunidad de multipotenciales. Y si disfrutás de este podcast, me ayudarías muchísimo dándole seguir en Spotify, poniéndole 5 estrellitas y compartiéndolo en Instagram o en otros grupos donde haya multipotenciales que les pueda servir. Hasta la próxima.